Muy buenas tardes a todos. Son las 12:08, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa con los datos actualizados de cada día del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy a nivel nacional no hay mucha variación respecto a estos últimos días. Seguimos con una tendencia similar, con una pequeña estabilización. Ha habido 439 casos notificados por las comunidades autónomas nuevos a día de hoy. Hay 10 comunidades autónomas que han notificado menos de 10 casos y tenemos 184 fallecidos, 8 más que ayer, pero más o menos en la misma tendencia que estamos observando durante los últimos días, en las que nos mantenemos por debajo de los 200 fallecidos diariamente. Obviamente estas tendencias son similares a los días pasados y entendemos que se mantendrán en los próximos días si no hay cambios que se hayan producido por, digamos, mal uso de las nuevas condiciones de movilidad que tenemos. Sí que me gustaría hoy entretenerme un poco en la situación internacional, porque es una situación que está evolucionando rápidamente, que está cambiando un poquito el mapa de la situación a nivel global. Todos sabemos ya que Estados Unidos es el país con más casos. Ha notificado a día de hoy 1.342.594 casos. Ayer tuvo un incremento de 18.000 nuevos casos, es la cifra más baja de incremento de las últimas semanas en Estados Unidos, y ha notificado ya 80.800 fallecidos. Es el número más alto del mundo, muy de largo, y además es un país en el que, pese a que ha reducido ese incremento, todavía están notificándose muchos casos nuevos diariamente. En el resto de los países del mundo, aparte de Estados Unidos, los siguientes que más casos tienen son países europeos. Los siguientes cuatro países con más casos son países europeos. Está Rusia, España, Reino Unido e Italia. Todos ellos con más, incluidos nosotros, con más de 200.000 casos. Sin embargo, es cierto que los incrementos importantes que estábamos observando estos días en Rusia ha hecho que Rusia ya sea el segundo país del mundo con mayor número de casos, por encima de nosotros, con 232.243, y sigue teniendo incrementos muy importantes. Por ejemplo, de ayer a hoy ha tenido casi 11.000, 10.899 casos nuevos. Sí que es cierto que su letalidad es muy baja, 0,9%. No tenemos seguridad si se están notificando todos los fallecidos o la manera en la que están notificando, porque en principio, y ojalá fuera así, pero es cierto que por la evolución en el resto de los países podrían plantearse algunas dudas, que esa letalidad de Rusia es excesivamente baja para lo que se observa en el resto de los países. Y ya me gustaría que de verdad fuera esa. España tiene 228.000 casos, 681, con incrementos del 0,18% de día en día, 0,15, 0,20 máximo en estos últimos días. Reino Unido es el siguiente país con mayor número de casos, 226.000, con incrementos de alrededor de 3.000 casos diarios. Por ejemplo, es la cifra que tuvo ayer, 3.403 casos, incrementos entre el 1 y el 2% diarios. Lo que implica que, de seguir estas evoluciones, esta evolución tal y como se está observando hasta ahora, es muy probable que en los próximos días Reino Unido también tenga más casos que España, lo cual, mejor sería que no los tuvieran ni ellos, ni por supuesto nosotros. Italia se mantiene en unos incrementos más moderados, pero también está teniendo incrementos del 0,64% y ahora mismo tiene 221.216 casos. Todos ellos, salvo Rusia, que tiene esa letalidad tan baja, los otros tres tenemos letalidades entre el 14 y el 11 y pico por ciento, casi el 12 como tenemos nosotros. Es una situación en los países que más casos han reportado de Europa. Un poco más atrás nos siguen Alemania con 170.500 casos y Turquía con 141.000 y Francia con 140.000. Sí que es de destacar la variabilidad en la letalidad. Esto se puede deber, como decíamos antes, a que no se notifican, no se detectan correctamente todos los casos, o hay retrasos en el diagnóstico o en la evolución de la epidemia, del cuadro clínico, pero también se puede deber a una detección muy superior de casos leves en algunos países o en otros. Entre todos los países que acabo de mencionar, incluida Francia, las letalidades oscilan entre los 0,9 de Rusia, que lo vamos a dejar
pues, un poquito aparte, o los 4,4 de Alemania, que aunque va creciendo paulatinamente, se sigue manteniendo en cifras muy bajas, lo cual es en principio una buena noticia, pero el resto de los países nos mantenemos entre los 11,9% de letalidad que tenemos en España hasta el 19,2% de letalidad que tienen en Francia. Es difícil pensar que el sistema sanitario francés sea ni mucho mejor ni mucho peor que el nuestro, con lo cual probablemente estas cifras pueden estar más asociados al número de casos notificados totales que a la calidad del sistema asistencial. Saben que la letalidad, es cierto que puede haber letalidad obviamente en la población general, pero la gran parte de la letalidad asociada al COVID se suele producir en centros hospitalarios, y la letalidad es un factor que se suele utilizar como valoración de la calidad hospitalaria. Como ven, España está en números, digamos, homogéneos o similares a los de otros países, incluso un poquito por debajo, y tenemos países como Países Bajos, Bélgica, por ejemplo, que tiene un 16% de letalidad, y otros países como Países Bajos o incluso Suecia, que tienen letalidades ligeramente superiores a las nuestras. Lo cierto es que la epidemia está evolucionando rápido en todo el mundo, está afectando ya a países con sistemas de salud relativamente complicados, países africanos, países en vías de desarrollo, en los que tenemos incrementos muy importantes. Hay incrementos, por ejemplo, en Sudán, que todavía tiene muy poquitos casos, pero con una capacidad menor de detección que la mayor parte de los países afectados hasta ahora. Está teniendo incrementos de por encima del 30%, Camerún, Senegal con incrementos entre el 15 y el 20%, Sudáfrica, Nigeria, que comentábamos estos días pasados, con incrementos alrededor del 12%. En América Latina también hay países, por ejemplo Bolivia, con incrementos superiores al 10%. Y luego en Asia y Oceanía tenemos países con recursos más limitados, como puede ser Bangladesh, Pakistán, con incrementos del 7%. En Europa, como todos estos días, los incrementos se producen sobre todo en los países del este, en Ucrania, Rusia, que ya hemos comentado, Rumanía, y luego ya van bajando hasta que empiezan a aparecer Suecia y Reino Unido con incrementos de entre el 1,5% y el 2%. La epidemia no está yendo en todos estos países tan rápida como ha ido en algunos de los que nos ha afectado anteriormente, por ejemplo en nuestro país o en Italia, pero sí que es cierto que está extendiéndose progresivamente, lo cual pone de manifiesto muy claramente la necesidad de entender esto como un problema global, y que todo lo que nosotros podamos mejorar y hacer tenemos que hacerlo con mucho cuidado y reabrir digamos nuestras casas, nuestros espacios, nuestras libertades o nuestra movilidad, reabrirlas con muchísimo cuidado, porque realmente el riesgo no está solo a nivel interno, sino que la probabilidad de importación, a medida que hay más países afectados con mayor número de casos, va incrementándose, y eso puede producir rebrotes en nuestro país. Se pueden producir tanto por casos de aquí, que no hayamos conseguido controlar esas cadenas de transmisión, que ahora mismo son pocas, pero que podrían repuntar, o por importaciones que podrían generar esos brotes. Y yo creo que con este repaso internacional de hoy podemos pasar a las preguntas. Vamos allá. Si antes nos permiten que les comuniquemos que esta tarde tendrá lugar a las 4:30 de la tarde aquí en Moncloa una nueva reunión del Comité Científico que asesora a Presidencia del Gobierno, el presidente, durante la cual se van a explicitar los resultados de la primera oleada del estudio de seroprevalencia, que serán presentados en rueda de prensa en torno a las 6 de la tarde en esta misma sala de prensa de Moncloa. Más tarde, a partir de las 7:30, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, iniciará una nueva ronda de contactos con las comunidades autónomas para el estudio de las siguientes fases a las que hayan de llegar, de acuerdo con los datos que se les van pidiendo y que van ofreciendo las comunidades. Así pues, a las 6 de la tarde se presentará en rueda de prensa, hora aproximada, los resultados de esa primera oleada del estudio de seroprevalencia. Con todo ello, le formulamos algunas de las preguntas que hoy han ido llegando. Doctor Simón, todos los medios de comunicación preguntan por las mascarillas y si el Gobierno de alguna manera se está planteando su uso obligatorio. Cuando digo todos los medios, son todos, lo formulo a través de Europa Press, por ejemplo. El Gobierno se está replanteando el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos. ¿Será solo para los espacios cerrados o también en la calle, en los parques? Bueno,
A mí me van a permitir que no hable en boca del Gobierno. El Gobierno es muy amplio, tiene muchísimos sectores y de hecho hay una ministra portavoz. Yo lo más que puedo hablarles es de la posición que hemos estado hablando todos estos días, porque el tema de las mascarillas es un tema recurrente que hablamos a menudo, y de algunas de las discusiones que ha habido en diferentes grupos, básicamente técnicos, en los que yo participo, tengo el honor de dirigir o coordinar. Como les hemos comentado en los días anteriores, las mascarillas son una buena medida de prevención. Ya hemos dicho también, creo que es una frase que se ha quedado un poco en el ambiente, que la mejor mascarilla son los 2 metros de distancia. Pero en todo caso la mascarilla, por supuesto, que es una medida de prevención que puede ayudarnos muchísimo en el control de la epidemia y sobre todo de lo que nos queda en esta última fase. Dicho eso, también hemos comentado varias veces que el uso de las mascarillas, aunque se generalice, no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo. Hay poblaciones, grupos de personas que no la pueden utilizar o que la pueden utilizar en periodos muy breves por diferentes razones. Se han mencionado en algunos momentos personas que pueden padecer crisis de ansiedad, personas con algunas patologías de fondo, los niños, que puede ser complicado su uso. Por lo tanto, yo en principio creo que el uso de mascarillas tiene que ser muy, muy recomendable, altamente recomendable, y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas, cuando tiene un espacio donde no puede mantener esas distancias, es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar. También es cierto que tenemos que entender cómo funciona la transmisión. Una persona que va sola en su coche, que lleve o no la mascarilla, es indiferente para el riesgo de transmisión para los demás. Eso sí, cuando se baja de su coche y empieza a interrelacionarse, sí que puede ser necesario. Por lo tanto, la posición mía es que es altamente recomendable. Si se decide al final que sea obligatorio, hay muchos otros factores al margen de los meramente técnicos y asociados al riesgo de transmisión. Hay factores que pueden favorecer o facilitar el control en la vía pública, hay factores políticos, hay factores de educación, hay muchos otros factores que nosotros no manejamos bien y que obviamente las personas y los grupos que los controlan tendrán que valorarlos y poner a cada uno de ellos el peso adecuado para tomar las decisiones. Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales o en qué momentos pueden no utilizarla. Yo creo que fuera de eso no tengo mucho más que decir. Si el Gobierno toma una decisión, pues entendemos que lo que habrá que hacer es actuar de la forma más racional posible y que conseguir que por lo menos las excepciones que se tienen que garantizar se puedan garantizar sin que ello suponga un problema para esos colectivos. Como siempre hay mucha casuística, algunos medios insisten en ello, ha hablado en espacios públicos, ya son altamente recomendables y obligatorias en los transportes. Pregunta, por ejemplo, ABC, ¿se valora el uso de mascarillas obligatorias para las clases presenciales de la fase 2 en la vuelta al curso cuando se produzca en septiembre, para los que hagan la EBAU, por ejemplo? Esto se tendrá que discutir con educación. Cuando se va a hacer la EBAU se pueden plantear situaciones en dos espacios. Uno, a la entrada del examen se tienen que garantizar las medidas de distanciamiento físico entre personas para que previo a la entrada del examen no haya riesgo de transmisión, y luego se deben garantizar durante el examen. Desde mi punto de vista, y sin ser experto en educación, pero sí que he hecho algunos exámenes, cuando uno hace un examen ya hay una cierta separación, será cuestión de garantizar que es un poquito más o un poquito menos según lo habitual. Yo creo que por esa parte no debería haber mucho problema durante el examen. El otro aspecto que se tiene que garantizar es las medidas de seguridad mientras se está esperando para entrar y las aglomeraciones que todos los que hemos hecho exámenes conocemos previos a la entrada. Yo esto creo que es una cuestión que tiene que establecer o que proponer el Ministerio de Educación. Entiendo que de alguna manera nos pedirán opinión al Ministerio de Sanidad de las medidas que ellos propongan, y cuando haya esa propuesta pues lo valoraremos conjuntamente con ellos. Si las clases tienen que ser presenciales y utilizar la mascarilla o no, depende mucho de la posibilidad de garantizar esas distancias, tanto en las aulas como fuera de las aulas.
Más allá no puedo hablarles porque tampoco tengo claro qué propuesta de educación va a haber para la fase 2. Televisión Española pregunta, ¿ha aumentado los contagios en menores de 10 años y podría estar relacionado con las medidas de alivio? Hay algunos hospitales que sí que lo han comentado. Nosotros todavía no hemos detectado una diferencia significativa. Saben que siempre hay oscilaciones en todos los números en todas las cifras y en todos los descensos. Sí que puede haber un pequeño aumento que tendrá que valorarse con mucho cuidado. También puede ser, ya les digo que las cifras brutas no llaman demasiado la atención, pero sí que porcentualmente podría ser. Si ahora tenemos una cifra mucho menor de casos y tenemos mucha menor transmisión en personas mayores, sí que puede detectarse también en algunos niños. También puede ser que niños que hasta ahora tenían cuadros muy leves, que apenas que no se diagnosticaban porque estamos en una fase álgida de la epidemia y por lo tanto con sistemas que tenían que, digamos, seleccionar los casos que se notificaban, sabiendo que los niños con cuadros leves no eran un mayor problema, salvo en situaciones particulares, que ahora se estén detectando más. Todo esto lo estamos valorando. Sí que esas oscilaciones preocupan, hay que valorarlas con mucho cuidado, pero este incremento se tendría que haber observado ya hace casi una semana. No, es cierto, hace casi una semana se tenía que haber observado. Con lo cual, vamos a tener que tener cuidado a la hora de valorarlo. Desde que se inició la apertura para los paseos de los niños hasta que se observa, tienen que pasar 10, 15 días. Estamos quizás un poco ya lejos, no tendremos que valorar. Yo creo que es más esas oscilaciones habituales, pero con mucha prudencia. Estoy viendo esta pregunta que le formula El Economista sobre las cuarentenas. Usted se ha mostrado en contra de las cuarentenas generales. Tal y como se ha implantado en España, ¿tiene previsto modificarla? Pregunta el Economista. Añade, la Comisión Europea dice que no hay evidencia de que los controles de fronteras o las restricciones de viaje tengan un gran impacto en el riesgo de transmisión del COVID-19. ¿Está de acuerdo? Las cuarentenas generales, no sé muy bien a qué se refiere, si se refiere a los viajeros, como el resto de la pregunta estaba relacionada con viajes, si se refiere a los viajeros que llegan a España, este tipo de cuarentenas. Sí, el Economista preguntaba acerca de que la Comisión Europea señala que no es necesario ni recomendable la distancia social o física en los aviones. Usted ayer dijo que sí lo era, que las mascarillas no eran suficientes. Si España iba a recomendar u obligar la implantación de distancia social en los vuelos y que también se ha mostrado en contra de cuarentenas generales. Sí. Vamos a ver, las cuarentenas valen para lo que valen. Los contactos estrechos pueden suponer un riesgo a partir de un cierto momento. Todos sabemos, progresivamente hemos ido aprendiendo con esta epidemia que si bien al principio la transmisión asintomática era muy esporádica, a medida que se tienen muchos más casos pueden suponer un número mayor, aunque porcentualmente siga siendo pequeño. Por lo tanto, en un momento determinado, y cuando lo que queremos ahora mismo es evitar cualquier nivel de transmisión, porque queremos evitar cualquier riesgo y empezar a controlar no solo los casos, sino los contactos estrechos que en algún momento se puedan convertir en casos, podemos plantear medidas de cuarentena para personas muy concretas, grupos de contactos estrechos a partir de un caso confirmado. De ahí hacer cuarentenas generalizadas para grupos poblacionales de los que no se sabe si ha habido contacto o no es otra cuestión. Pero dicho eso, pueden plantearse excepciones. Nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos una evolución muy favorable de la epidemia. Estamos ya con los últimos casos, tenemos que conseguir que eso se mantenga así y está toda la sociedad haciendo un esfuerzo muy importante. Pero también sabemos que hay otros países donde hay una transmisión similar a la nuestra y en otros una transmisión muy superior a la nuestra. Eso implica que tenemos que tener cuidado de evitar esas posibles reintroducciones. Por lo tanto, puedo entender, de hecho la entiendo perfectamente, la solicitud o la orden en la que se proponen cuarentenas a los viajeros que vengan a España, aquellos que no sean, hay algunas excepciones que se plantean en esa orden. Puedo entender esas cuarentenas. También puedo entender perfectamente que si en España estamos en una situación en la que una persona de
por ejemplo, Zaragoza no puede ir a su segunda residencia en Tarragona o en Valencia, no sería lógico que un extranjero pudiera ir a su segunda residencia en Palma de Mallorca o en Almería. Consideramos que todo esto se tiene que regular de alguna forma lógica y se publicó este fin de semana pasado una orden en la que se hacían algunas restricciones a estos viajes internacionales o algunas medidas de control a estos viajes internacionales. Yo creo que es una cuestión lógica, que si en España hay algo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Y eso debería ser aplicable a todos. Creo que recordarán cuando al principio del mes de marzo, por ejemplo, en Italia se prohibían los eventos deportivos masivos, partidos de fútbol, partidos de baloncesto, que reiteramos constantemente, y de hecho Italia estaba también en esa línea, que no tenía mucho sentido que esos mismos italianos que no se podían reunir en Italia se reunieran en un partido fuera de sus fronteras. Estamos poco más o menos en una situación similar, con lo cual, pero a la inversa. Con lo cual yo entiendo perfectamente lo que se ha propuesto. La orden me parece una orden válida que nos garantiza que al menos durante estas próximas semanas en las que tenemos que garantizar que no haya rebrotes importantes, podemos reducir al menos en parte ese riesgo. Esto es una cuestión de días, semanas, no son cuestiones permanentes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que entenderlo dentro del marco general. Es difícil tomar cada una de estas medidas de forma aislada. Y bueno, si bien no soy partidario de cuarentenas generalizadas, porque también estoy de acuerdo con la OMS y la Unión Europea, que tienen poco impacto final, sí que situaciones concretas como esta y por razones muy concretas son perfectamente aceptables. Servimedia le formula un par de preguntas. Los numerosos casos en países de clima caluroso de África o América que ha mencionado hacen descartar del todo la posibilidad de que el coronavirus afloje en España cuando llegue el verano. Y otra, la causa de la alta letalidad de España por el COVID en torno al 12%, mientras que la Organización Mundial de la Salud la cifra entre el 1 y el 5%, ¿se debe a que aquí hay todavía muchos casos sin diagnosticar? Hoy empezamos con lo de los países sur y me anoto la otra para que no se me olvide. Bien, los países del sur están ahora llegando a su invierno. Es verdad que hay países tropicales que también están teniendo casos y están teniendo incrementos importantes. He mencionado algunos países, por ejemplo, recuerdo que he mencionado Sudán, los tengo por aquí. He mencionado Sudán, he mencionado algunos países de la zona tropical que están teniendo incrementos muy importantes, pero lo cierto es que el volumen de casos, muy probablemente en parte a sistemas de notificación que son mucho menos sensibles que los nuestros, pero el volumen de casos no es excesivo. Lo que sí que es cierto es que todos los países del hemisferio sur están llegando ahora a su otoño-invierno. Por lo tanto, la situación en muchos de estos países sería la que esperaríamos nosotros en nuestra siguiente ola, si es que se llega a producir. Por lo tanto, es difícil de valorar. Los países, digamos, de la franja tropical, que son países más calurosos, tienen características diferentes si son de una zona más árida, por ejemplo el Sahel, que si son de una zona tropical húmeda. Es verdad que la experiencia que tenemos, y cuesta decirlo, con otros virus similares, en estos países se transmiten poco menos que en los países templados. Ahora mismo tenemos información de incrementos importantes, no sabemos exactamente cuántos casos va a llegar a haber allí, pero lo que sí que está claro es que todas las hipótesis que estamos barajando, las temperaturas, la radiación ultravioleta, la posibilidad de una segunda ola en el siguiente invierno, siguen estando ahí. Tenemos que evaluarlas progresivamente. En nuestro país, pensar que la reducción que estamos observando se debe a que estamos ya muy avanzados en la primavera y por lo tanto hace tanto calor, es todavía complicado de apoyar, porque estamos saliendo de un proceso de confinamiento muy importante en el cual se ha reducido el contacto social casi a cero, salvo a nivel intrafamiliar. Por lo tanto, hubiera hecho calor o frío, este efecto se hubiera notado muy por encima de cualquier posible efecto que pudiera tener la temperatura. Por lo tanto, ahora mismo es difícil de valorar, teniendo en cuenta que muchos de esos países que están incrementando casos en América del Sur son países que van hacia su otoño-invierno, y en los países tropicales hay cierta variabilidad tanto de clima, más árido, más húmedo, como de capacidad de detección. Y todo eso tenemos que valorarlo con cuidado. Yo ahora mismo no me atrevería a decir que por
el incremento que se observa en estos países, el clima no tiene efecto sobre el coronavirus. Creo que hace falta esperar un poquito todavía para ello. Sobre el tema de la letalidad. Sí, la letalidad. Como están viendo, en prácticamente todos los países europeos hay letalidades por encima del 10%, en todos los países que han tenido un volumen importante de casos. Tenemos la excepción de Alemania y tenemos ese dato extremadamente raro de Rusia, con un 0,9% de letalidad. En el resto tenemos letalidades de entre el 4 y el 5 hasta el 19% que tiene Francia. Sí que es verdad que a nivel global esa letalidad puede estimarse menor, pero es que hay muchos países que están empezando ahora y que no vamos a conocer su letalidad hasta dentro de varias semanas. En todo caso, si miramos el resto del mundo, ya no solo Europa, sino el resto del mundo, las letalidades están también en los países que han tenido muchos casos por encima de esas cifras. Estados Unidos tiene ahora mismo un 6%, Brasil un 7%, Irán tiene un 6%, China un 5,5%. Es decir, la letalidad que se plantea, si detectamos todos los casos que ha podido haber, los leves a los que no ha accedido o que no han accedido al sistema y por lo tanto no se han podido notificar, los asintomáticos, que no es que no hayan accedido, es que no tienen por qué acceder porque no tienen sintomatología. Una vez que se valoren todos esos, es muy posible que nuestra letalidad baje. El estudio de sobreprevalencia que ha comunicado el secretario de Comunicación ha informado que se va a presentar los resultados preliminares esta tarde. Nos podrá dar una idea del número real de infectados, no de casos, infectados que ha habido en España. Casos son los que desarrollan enfermedad. Nosotros tendremos una idea, con sus márgenes de confianza o su posible error, tendremos una idea mucho más clara con los resultados de este estudio que se van a dar a conocer esta tarde. En base a eso podremos hacer una estimación de la letalidad real en España. Si tenemos 2 veces más casos, 3 veces más casos, 10 veces más casos, infectados de los que el sistema ha detectado, por supuesto que la letalidad bajará en consonancia con ese incremento de casos, porque el denominador será cada vez más grande. Ahora mismo lo cierto es que con los enfermos y los infectados detectados hasta la fecha, nuestra letalidad es del 11,9%, el 12%. No sé cuántos serán los resultados, yo todavía no los conozco, pero sí que es verdad que incluso teniendo una cifra tan alta no estamos entre los más altos y hay muchos países en los que todavía tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. A mí la verdad es que me gustaría que las letalidades fueran bajas, pero lo que no podemos es malinterpretar estos datos pensando que introducir los casos asintomáticos, esto no es una cuestión de tener menos datos, menos porcentajes. Seguimos teniendo, nos guste o no, 27.000 fallecidos en España. Y por mucho que sea un 10, 12 o un 3%, siguen siendo 27.000 fallecidos. Y eso es una cifra muy alta. Diario Médico, El Correo Farmacéutico y El Mundo le preguntan, doctor, hace días que España facilita al ECDC como dato de positivos por coronavirus en España únicamente el dato de positivos por PCR. ¿Por qué ha cambiado ese criterio? ¿Es así como lo comunican también el resto de los países o el resto incluye todos los positivos identificados con independencia del método diagnóstico? Bueno, España comunica de 2 maneras al ECDC, de forma activa, a través de los sistemas europeos de vigilancia, en los que se establecen definiciones de caso comunes y, por lo tanto, entiendo que todos los países comunicamos lo mismo. Y luego notifica de otra forma, de forma pasiva, a través de todos los informes que se publican tanto por parte del Instituto de Salud Carlos III como por parte del Ministerio en nuestras páginas web y que el ECDC también mira, al igual que nosotros miramos las páginas de casi todos los países y del ECDC. Lo que se notifica es lo que se acuerda en los sistemas de vigilancia europeos, lo que de forma activa, lo que se notifica de forma pasiva a través de nuestra página web y de la página web del Instituto de Salud Carlos III, se notifica todo, con lo cual el CDC puede valorar ambas variables, tanto aquellas notificadas por PCR, que son más comparables al resto de los países europeos, como lo que se notifica total con pruebas serológicas o pruebas de anticuerpos, como quieran conocerlas. También sabemos que las pruebas de anticuerpos generan problemas en su interpretación y que a medida que la incidencia es menor, es decir, que hay menor probabilidad de infectarse porque tenemos ya muy pocos casos,
mayor es la dificultad para interpretar las pruebas serológicas o las pruebas de anticuerpos. Una prueba de anticuerpo que no sea 100% específica, es decir, que no detecte todos los, que no tenga capacidad de detectar todos los positivos, que no sea capacidad de diferenciar claramente todos los positivos de los negativos, nos puede generar falsos positivos. Y a medida que va bajando la incidencia de la enfermedad, esos falsos positivos, que al final forman parte de lo que llamamos valor predictivo positivo de la prueba, ese valor predictivo es menor, lo que implica que la probabilidad de que un positivo con una prueba que no es 100% específica sea realmente positivo baja a medida que la incidencia de la enfermedad baja. Ahora estamos en niveles de incidencia muy bajos. Su utilidad hace unas semanas, su interpretación hace unas semanas era una, su interpretación ahora es diferente y más complicada. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con cómo los interpretamos y deben de enmarcarse siempre en un estudio de investigación o en un estudio de seroprevalencia o bajo la interpretación de un profesional. Finalizamos con una pregunta conjunta compuesta, que formulan tanto los informativos de La Sexta como de TV3 y otros muchos medios. El pase a la fase 2. Pregunta La Sexta: ¿cuántas propuestas de cambio de fase han recibido ya en el Ministerio? El plazo termina hoy a las 2. ¿Van a ser sensibles? E Informativos TV3 le pide una aclaración sobre la fase de desescalada y su calendario de implantación porque tienen dudas. ¿Los cambios de fase serán siempre los lunes o no necesariamente? ¿Podría ser que algún territorio entrara en periodo de nueva normalidad en julio, a diferencia de lo que anunció de que como muy tarde se entraría a finales de junio? A TV3 no le salen las cuentas, dicen. Vamos a ver, yo lo primero que creo es que debemos de considerar los calendarios que se dieron como muy orientativos, porque de hecho se dieron de forma orientativa. Si la epidemia evoluciona de manera diferente a la que estamos observando, si hay cambios, yo creo que todos entenderemos que se modifiquen los calendarios de alguna manera, eso por un lado. Pero lo cierto es que hasta ahora las cosas están yendo con la evolución que a priori podíamos prever. Hasta la fecha de hoy, déjenme que mire, no sé si lo tengo aquí anotado. A fecha de hoy hemos recibido oficial u oficiosamente solicitud de 5 comunidades autónomas para hacer modificaciones en sus propuestas previas para fase 1. Luego además tenemos las islas que ya estaban en fase 1 desde una semana antes que el resto de los territorios, que también han hecho una propuesta para fase 2 y se está valorando. Y luego tenemos algunos otros lugares que han dicho que van a hacer, nos han dicho oficiosamente que van a hacer la propuesta, pero todavía no la hemos recibido. En principio, hoy al mediodía tendremos las solicitudes y mañana por la noche, o como muy tarde, el viernes por la mañana, se hará la valoración conjunta con el ministro y las comunidades autónomas y se hará la propuesta. Las discusiones con las comunidades autónomas se establecen desde hoy hasta mañana por la noche, con lo cual yo creo que todo el mundo estará bien informado del proceso. Además de eso, se hablaba de si los lunes se iba a hacer siempre la desescalada en ese día. En principio sí, en principio la fecha propuesta es el lunes y la propuesta es que los diferentes cambios de fase se produzcan cada 15 días. Eso es lo establecido, igual que se establece que la unidad territorial de base en principio es la provincia. Pero sí que es cierto que si se justifica adecuadamente y los datos lo avalaran, se podrían valorar situaciones diferentes. Pero lo cierto es que inicialmente las propuestas son los cambios de fase se harían los lunes y las evaluaciones se tendrían que hacer a lo largo de la semana previa. La evaluación no es una cuestión de unos minutos. La evaluación implica una revisión muy exhaustiva de los datos, una discusión muy exhaustiva de los datos entre las comunidades autónomas y el Ministerio para discutir, trabajar y llegar a un entendimiento claro de la situación, tanto de capacidades instaladas como de funcionamiento de los sistemas de vigilancia, como de los de detección precoz de casos, como de la situación epidemiológica en cada momento. Por lo tanto, se necesita un mínimo de tiempo y es difícil
sino se tiene unos cuantos días, que probablemente es alrededor de una semana para poder hacer esas valoraciones. Con lo cual es difícil que no se mantenga esos cambios los lunes. Si vamos a ser sensibles con la recepción de las solicitudes, desde el Ministerio estamos haciendo un esfuerzo porque todo el mundo pueda entrar, pero también tienen que entender que lo que no podemos es hacer un informe sin un tiempo suficiente para hacer un informe de calidad. De una calidad, no tiene que ser el mejor informe del mundo, pero sí de suficiente calidad como para que estén satisfechos todas las partes. Y eso no se puede hacer si se tiene que hacer en media hora. Necesitamos que las solicitudes lleguen en un plazo determinado para tener ese tiempo necesario, mínimo necesario, para poder hacer una buena evaluación o una buena valoración de la situación junto con la comunidad autónoma. Eso implica que vamos a estirar todo lo que se pueda para la recepción de solicitudes, pero no sería sensato por nuestra parte hacer valoraciones si las solicitudes llegan, por ejemplo, los jueves para tener que dar una respuesta el viernes. Unas horas, bueno, pero hay que tener cuidado porque luego las evaluaciones, si no están bien hechas, pueden suponer problemas importantes para la población. Una aclaración, doctor Fernando Simón. Nombramos habitualmente un acrónimo ECDC hoy, o también en sus siglas en inglés, ECDC, que lo suele mencionar el ministro Illa. ¿Puede explicarle a la audiencia, es una audiencia abierta, no solo de periodistas, qué es el ECDC? Sí, lo siento por no haberlo dicho, estamos ya tan acostumbrados a decirlo así que no nos damos cuenta muchas veces. El ECDC es el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Es, en sus siglas en inglés, European Centre for Disease Control. Es un centro equivalente al que muchos de ustedes a lo mejor han oído hablar de Estados Unidos, el CDC o los CDC de Estados Unidos, que sale incluso en las películas y sitios de estos, pues es el equivalente a nivel europeo. Hay algunas diferencias, el CDC es solo para Estados Unidos, el ECDC es para todos los países europeos y por lo tanto las capacidades de coordinación con los países están muy desarrolladas. Hay representación en sus órganos de gestión por parte de todos los países y es un centro que forma parte de la red global de centros de control de enfermedades. Trabaja fundamentalmente con enfermedades infecciosas, pandemias, epidemias o con enfermedades de origen desconocido hasta que se detecta si son infecciosas o no y en ese momento pasarían a la agencia que le correspondiera. Es un centro que existe desde el año 2005, se creó en el año 2005 en Europa, es decir, lleva ahora más o menos 15 años trabajando. De hecho, fue, si no recuerdo mal, en mayo del 2005 que empezó a funcionar y lleva ya mucho tiempo apoyando a todos los países de la Unión Europea y a la Comisión Europea para la gestión y manejo de las enfermedades infecciosas. Y es básicamente un centro donde todos los países nos coordinamos para garantizar un sistema común de vigilancia o una aproximación coherente o compatible entre los diferentes países a la solución de problemas infecciosos. Muchas gracias. Nada más, les recordamos que esta tarde tendrá lugar una rueda de prensa en la que se ofrecerán esos datos preliminares de la primera oleada del estudio de seroprevalencia desarrollada por el Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III. Esta tarde, por tanto, a las 6 de la tarde, horario aproximado, se conocerán esos datos. Gracias, doctor Simón, y buenas tardes. Muchas gracias.